Buenos días, mi nombre es Laura Sánchez Ibáñez y soy fisioterapeuta y me dispongo a hablar sobre la fisioterapia en parálisis cerebral infantil, la efectividad de los sistemas de posicionamiento para el control postural. Para tratar de entender este tema debemos comenzar hablando de la postura. En las distintas actividades del ser humano existen ajustes en la posición del cuerpo, con el objetivo de mantener el centro de gravedad dentro de la base de soporte. Este control postural depende tanto del sistema visual, somatosensorial y vestibular, así como de la capacidad del sistema nervioso central para interpretar y ejecutar la información que se recibe. En los niños que presentan parálisis cerebral, estos ajustes no se dan de forma correcta. Los problemas de la adaptación del grado de contracción muscular pueden ser la razón de que estos niños muestren un exceso en la coactivación de la musculatura antagonista, sobre todo durante tareas complejas voluntarias de coordinación y equilibrio. A menudo se observa una cantidad excesiva de activación de esta musculatura para mantener el control de la postura. La zona más frecuentemente afectada sería el eje axial, llegando a presentar escoliosis y complicaciones de cadera en un alto porcentaje de los casos. Estas alteraciones de cadera son, por tanto, una complicación muy frecuente, siendo también causa de dolor durante la adolescencia y la edad adulta. Si el nacimiento de las caderas no presentase deformación, en su desarrollo posterior se llegan a alterar debido al desequilibrio muscular entre la musculatura flexora y extensora y aductores y abductores, así como también disminución de la extensión muscular y del grado de movimiento articular. Estos problemas son especialmente importantes en los niños con un mayor compromiso neurológico, que no andan, que no cargan en bivegetación o que presentan un mayor riesgo de deformación en la cadera. En caso de una afectación espástica se observan alteraciones en el porcentaje de migración, que son indicados para evaluar la deformidad de la cadera. Se emplean intervenciones tempranas que incluyen el uso de asientos especiales, soporte nocturno, órtesis y tratamiento individualizado. Entre estos soportes se encuentran bipedestadores moldeados en yeso, la órtesis. Buenos días, mi nombre es Laura Sánchez Ibáñez y soy fisioterapeuta y me dispongo a hablar sobre la fisioterapia en parálisis cerebral infantil, la efectividad de los sistemas de posicionamiento para el control postural. Para tratar de entender este tema debemos comenzar hablando de la postura. En las distintas actividades del ser humano existen ajustes en la posición del cuerpo, con el objetivo de mantener el centro de gravedad dentro de la base de soporte. Este control postural depende tanto del sistema visual, somatosensorial y vestibular, así como de la capacidad del sistema nervioso central para interpretar y ejecutar la información que se recibe. En los niños que presentan parálisis cerebral, estos ajustes no se dan de forma correcta. Los problemas de la adaptación del grado de contracción muscular pueden ser la razón de que estos niños muestren un exceso en la coactivación de la musculatura antagonista, sobre todo durante tareas complejas voluntarias de coordinación y equilibrio. A menudo se observa una cantidad excesiva de activación de esta musculatura para mantener el control de la postura. La zona más frecuentemente afectada sería el eje axial, llegando a presentar escoliosis y complicaciones de cadera en un alto porcentaje de los casos. Estas alteraciones de cadera son, por tanto, una complicación muy frecuente, siendo también causa de dolor durante la adolescencia y la edad adulta. Si el nacimiento de las caderas no presentase deformación, en su desarrollo posterior se llegan a alterar debido al desequilibrio muscular
entre la musculatura flexora y extensora y aductores y abductores, así como también disminución de la extensión muscular y del grado de movimiento articular. Estos problemas son especialmente importantes en los niños con un mayor compromiso neurológico, que no andan, que no cargan en bipedestación o que presentan pues, un mayor riesgo de deformación en la cadera. En caso de una afectación espástica se observan alteraciones en el porcentaje de migración, que son indicados para evaluar la deformidad de la cadera. Se emplean intervenciones tempranas que incluyen el uso de asientos especiales, soporte nocturno, órtesis y tratamiento individualizado. Entre estos soportes se encuentran bipedestadores moldeados en yeso, la órtesis, la bipedestación y la marcha, sistema de posicionamiento postural como el sistema Chiley, el cual permite una ABD de cadera durante el decúbito. También vamos a hablar sobre las causas de la parálisis cerebral. El daño cerebral puede deberse a múltiples factores. Hay que tener en cuenta que en un porcentaje de casos no se conoce la causa. Algunas de las causas conocidas puede ser que el cerebro no se desarrolla de forma adecuada. La consecuencia es que el cerebro presenta malformaciones. También puede ser por la exposición de la madre a ciertas infecciones en los primeros meses de embarazo. También puede ser durante el parto por falta de oxígeno del niño, tras el nacimiento, cuando el niño tiene una infección como por ejemplo la meningitis en las primeras semanas de vida, o en los primeros años cuando el niño sufre accidentes que producen daños permanentes en su cerebro. Teniendo en cuenta las múltiples causas que pueden dar a una parálisis cerebral, no es extraño que ésta se manifieste de muchas formas. Cada persona con parálisis cerebral es única, pero es probable que cada caso sea particular. Por tanto, la postura, los problemas en la adaptación, la contracción muscular, el equilibrio, la coordinación de cada persona va a ser diferente, y esto va a depender también del tipo de tratamiento. La clasificación de la parálisis cerebral puede darse mediante el trastorno del movimiento. Esta, según el área del cerebro afectada, se determinará qué sintomatología hay sobre el cuerpo. Existen diferentes parálisis cerebrales. Encontramos la espástica, atetoide, atáxica o mixta. De entre ellas, el tipo más común es la parálisis cerebral espástica, de la que hablaremos durante esta revisión. También otra forma para poder clasificar a la parálisis cerebral sería mediante las partes del cuerpo que son afectadas. Así la podríamos clasificar en tetraplegia, diplegia, hemiplegia, triplegia y monoplegia. Cuando hablamos sobre mantenimiento de control postural, este es bastante importante, ya que mejora la conciencia y el control de su cuerpo y facilita también los desplazamientos asistidos a la persona cuidadora de ese paciente, ¿no? De ese niño en este caso. También favorece la puesta en marcha para realizar muchas actividades. También es conveniente saber que dependiendo del tipo de órtesis o soporte del que disponga la persona afectada, esto va a influir directamente en la autonomía personal de ese niño. Conviene saber qué capacidad de realizar actividades o de colaborar en las mismas tiene esa persona. También tenemos que tener muy en cuenta que esas ayudas siempre van a ser un apoyo cuando sea necesario para esa persona. Por tanto, es muy importante ajustar
el tiempo necesario para realizar las actividades siempre que sea posible y no hacer por esa persona lo que puede hacer ella misma. Evitar la sobreprotección. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el efecto de los sistemas de posicionamiento para conseguir un mejor control motor y postural en niños con parálisis cerebral infantil, así como identificar aquellos sistemas que proporcionan cambios positivos en el control motor de esta patología. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Medline y Pedro. Las palabras clave empleadas fueron parálisis cerebral infantil, órtesis, luxación de cadera y control postural. Estos términos fueron combinados entre sí y se realizaron truncaciones para incluir algunas variaciones que se utilizan en la literatura. Se seleccionaron un total de 10 publicaciones relacionadas con el tratamiento motor y postural en parálisis cerebral, así como la prevención de deformidades. Se aplicaron varios límites en las bases de datos, como son publicaciones escritas en inglés o español, con acceso a texto completo y cuyos participantes fueran humanos. Se optó por ampliar el intervalo de tiempo, se realizaron búsquedas manuales en diferentes revistas. El primer enfoque fue empleado en los estudios de Graham y Boyd et al. En estos casos, la terapia evaluada fue inyectar toxina botulínica A en isquiotibiales y aductores cada 6 meses. El tratamiento de la postura empleado consistió en una órtesis que permitió el mantenimiento de la cadera en ABD durante aproximadamente 8 horas al día. Respecto a la intervención, en estos grupos se continuó produciéndose el avance de la luxación de la cadera, aunque en el grupo de intervención el desplazamiento fue menor. Otro dato a tener en cuenta es que durante el periodo de seguimiento se redujo la intervención quirúrgica para el control de la cadera. Estos datos se igualaron tras concluirse la intervención. Aunque en estos estudios se señalaron efectos positivos por el empleo combinado de toxina botulínica A y órtesis, los resultados que se obtuvieron no fueron significativos. Los estudios de Putney et al. Emplearon un sistema de control postural durante todo el día. Se trata de un sistema de posicionamiento Chiley, el cual busca colocar la cadera y la pelvis en una postura adecuada para permitir una mayor cobertura de la cabeza femoral. El primer grupo lo empleaba en 3 posiciones, ¿vale? Sedestación, bipedestación y decúbito. Durante las 24 horas al día. El segundo lo empleaba en 2 de las 3 posiciones, mientras que el último grupo lo empleaba en una sola posición. Destacó que el grupo que empleaba el sistema de posicionamiento en las 3 posturas presentaba un mejor control en el grado de luxación de la cadera. Se observó también una disminución de la necesidad de intervención quirúrgica, como de empleo de toxina botulínica, cuando la intervención se realizó antes de los 5 años de edad. En cuanto a las características de la población, estos fueron sujetos con un rango de edad de 0 a 18 años con diagnósticos de parálisis cerebral. También, en cuanto al tipo de intervención, se utilizaron sistemas para el control de la postura, aislados o asociados a otros tratamientos no quirúrgicos, así como la utilización de estudios originales, cuantitativos y cualitativos. Se excluyeron las revisiones bibliográficas. En cuanto a los criterios de exclusión de esta revisión, fue toda la literatura que tuviese participantes con enfermedades asociadas
que interfirieran en su desarrollo y artículos que presentaran intervenciones quirúrgicas como alternativa de tratamiento. A la hora de establecer comparaciones, señalamos que existe homogeneidad en las poblaciones estudiadas y no la hay respecto a la edad de los niños ni el tiempo de seguimiento de los estudios. Así, mientras unos estudios incluyen a niños menores de 18 meses, otros incluyen también a adolescentes. Esta intervención precoz se basa en que si los sujetos no presentan todavía grado importante de subluxación de cadera, se producen mejoras significativas mayores que en el caso de un grado de subluxación mayor. Respecto a los sistemas empleados, destacamos que dos estudios combinan el uso de toxina botulínica A y órtesis dinámicas de ABD, mientras que el resto emplearon sistemas de posicionamiento estático. Los estudios con sistemas de posicionamiento estático muestran su validez para el control de la evolución de la deformidad de cadera. Es necesario un tiempo prolongado de utilización para mejorar su efectividad, pero son más incómodos para los sujetos. También se han observado estudios que empleaban sistemas de control postural de la cadera durante el sueño. El objetivo fue conseguir y mantener la abducción de cadera durante toda la noche. El estudio de Hankinson et al. Utiliza un sistema que mantiene 20 grados de abducción. Algo muy llamativo en este estudio fue el alto grado de abandono. Más de la mitad de los pacientes abandonaron el tratamiento debido a la incomodidad del mismo, al tratarse de un sistema estático, como ya hablaremos más adelante. Aquellos pacientes que sí finalizaron el tratamiento presentaron una reducción del porcentaje de migración, un aumento de la movilidad de la cadera y una mejora en el patrón de la marcha. A pesar de ello, estos estudios presentan limitaciones metodológicas, ya que se trata de un estudio de casos, estudio de cohortes, estudio piloto. Los sistemas dinámicos de ABD de cadera mostraron un éxito limitado, observándose resultados favorables, pero no significativos. Estos trabajos han empleado una metodología precisa. Este tipo de sistemas dinámicos son mejor tolerados que los estáticos, lo que también es un factor a tener en cuenta en su utilización. Sería necesario también poder evaluar el efecto de los sistemas estáticos empleando metodologías de investigación más adecuadas. En cuanto al tiempo de aplicación, en todos los casos se emplean tiempos superiores a las 5 horas, observándose cómo el tiempo de utilización de los sistemas es proporcional al control de la deformidad. Aunque la bibliografía no presenta un nivel de evidencia suficiente para justificar el uso de programas de control postural para el control de las deformidades de cadera, sí se establece su empleo a la hora de controlar la evolución. Por último, en cuanto al tiempo de tratamiento, parece claro que este tipo de sistemas se deben emplear de forma continua para que el efecto positivo pueda ser observable. Existe la necesidad de realizar las intervenciones lo más precozmente posible, ya que las posibilidades de éxito aumentan cuando el grado de subluxación es menor. Esto hace que sea muy importante hacer un seguimiento continuo sobre las complicaciones de cadera en niños con parálisis cerebral cuando comienzan la marcha. En cuanto a las conclusiones, según esta revisión, se ha podido comprobar que la utilización de sistemas de control de la postura produce beneficios en cuanto
al control de las deformidades de cadera en niños con parálisis cerebral. Por otro lado, es importante que estos sistemas se utilicen durante largos periodos de tiempo, un empleo mínimo de 5 horas diarias, para poder observar efectos más significativos a largo plazo. Por tanto, podemos concluir que en niños con parálisis cerebral se ha considerado efectivos los sistemas de control postural, ya que estos ayudan a prevenir y controlar las deformidades de cadera. Muchas gracias por vuestra atención.